a los menos importantes. Ese es el título de nuestra plática de hoy. Dios busca a los menos importantes. Quiere decir que los que estamos aquí, socialmente hablando, políticamente, económicamente, no somos importantes. No suena muy bonito, ¿verdad? Pero no lo somos. En muchos ámbitos, como la política, las empresas, los actores, la gente camina con el cuello más estirado que puede para demostrar que él tiene más jerarquía o que él es más famoso, que tiene más dinero, que es más bonita. Pero vamos a ver qué dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice Pablo a los creyentes de la ciudad de Corinto: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, es decir, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No somos como, o no nos preocupa fundamentalmente, como en algunos grupos, que se dedican y que intentan solo predicarle a la gente rica, a la gente famosa, tener una iglesia de cantantes famosos en el mundo y cosas así. No somos nada de eso. El 27, si usted quiere, es todavía más fuerte, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que si pensábamos ser muy importantes, muy guapos, muy inteligentes, ¡oh, decepción! Porque aquí dice que éramos lo más débil del mundo, lo vil del mundo, lo más bajo. No agrada a nuestro orgullo reconocer eso, darnos cuenta, saber eso. Pero qué bueno que Dios en su sabiduría y en su misericordia dijo: yo voy a escoger a los que en el mundo son menos importantes. Y ese es el título de nuestra plática de hoy. Dios busca a los menos importantes. Estamos en el último capítulo de Hechos 28. Es el último capítulo, pero no tengo ninguna prisa por terminar. Como que más bien no quiero terminar. Pero ya falta poco. Voy a leer a partir del verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Bueno, entonces yo me pongo a pensar cómo tras tantos días de tormenta llegan a una isla perdida. Cuando ellos llegan a esa isla ni siquiera saben dónde están. Uno diría, pues si Dios me manda a predicar a un lugar, podría hacer como algunos predicadores famosos.
pido avión de primera clase, hotel de 5 estrellas, de antemano unos honorarios en dólares, más un porcentaje de la ofrenda, buenos restaurantes. Nada de que me van a hospedar en casa de alguien o que vamos a ir a comer a la fondita o que voy a dormir en el piso. Así hay personas, ¿no? Pero noten aquí que para llegar a este lugar pasaron muchos días, muchas tribulaciones, estuvieron en peligro de su vida y finalmente llegaron, vamos a llamarle a esta isla perdida, casi como unos Robinsones, ¿no? Y pues ahí Dios empieza a sanar a las personas oyen el Evangelio, buscan la bendición de Dios. Y por eso cuando pienso que era aquel pueblo, aquel grupito de personas allá en un rincón del mundo, un rinconcito rodeado del océano, pero una persona que hoy sabemos tan importante como Pablo llegó allí y que pudiendo Dios llevar a Pablo a cualquier otro lugar, a ciudades de gran influencia, a ambientes de gran riqueza o de poder político, lo llevó a ese grupito en aquella isla. Y es que el evangelista Lucas, que es el autor del tercer evangelio y el autor del libro de los Hechos, que en cierta forma podrían constituir una sola obra, Lucas Hechos serían una sola obra. De hecho, en algunos manuscritos antiguos están juntos. El primer tratado le llama Pablo al Evangelio y este segundo tratado al libro de los Hechos. En el primer tratado o tercer Evangelio se presenta a Jesús físicamente en el mundo, humillado bajo las condiciones del hombre y muriendo en la cruz. En el libro de Hechos, Jesús está glorificado, resucitado y presente en el mundo por el Espíritu Santo. Pero es un solo tratado. Bueno, una de las características de Lucas que platicamos ya tiene años, porque la primera plática de Lucas fue claves para leer el Evangelio de Lucas. Una de esas, cómo destaca él la importancia que Dios otorga a las personas despreciadas por el mundo. Vamos a recordar brevemente algunos ejemplos. No me puse de acuerdo con Benji sobre el tema de la predicación. ¿Verdad que no, Benji? No hablamos en toda la semana. Y si se fijan, él también puntualmente nos señaló casos y nos hizo ver cómo Dios se preocupa por los que son despreciados. Pensemos en primer lugar en los pastores. Cuando Jesús nació, algunos pastores por la noche, no sé si Jesús nació en la noche o no, pero en la noche, unos pastores que estaban cuidando sus ovejas, recibieron la visita de los ángeles. ¿Qué importancia social, publicitaria, económica, política tienen los pastores de ovejas? Ya ni siquiera los pastores cristianos, los pastores de ovejas. ¿Qué importancia tienen? Jesús había escogido nacer de incógnito, el mundo no estaba enterado, y los únicos que se enteraron fueron unas personas sencillas, unas personas que no tenían ningún poder para influir a la sociedad. Y de una manera tal, Dios les consideró que se les aparecieron ángeles. No, uno pensaría que los ángeles se tendrían que aparecer a alguien que sea muy santo,
alguien que sea el jerarca de una iglesia muy grande, ¿no? A lo mejor si un apóstol por ahí o un papa o alguien, se me apareció un ángel y dirán, bueno, pues ahí van, ¿no? No, unos ángeles se aparecieron a unos pastorcitos. Bueno, la propia Virgen María, ¿por qué escogió Dios a una jovencita de unos 14 años, de un pueblito como Nazaret sin ninguna importancia? Una jovencita desconocida, que bueno, aunque ahora hay muchísima devoción para ella, en ese momento nadie la conoce, no tiene ninguna importancia de ninguna área en las que he mencionado. Y también José, escoger a un joven para que cuide Dios. Dios escoge a ese joven para que cuide a su propio hijo, al Hijo de Dios. A un carpintero, a un joven pobre. José y María eran pobres. ¿Cómo lo sabemos? Porque tal vez por ahí alguien del Evangelio de la Prosperidad nos quiera mostrar que no eran pobres. Pero sí, cuando tuvieron que ofrecer un sacrificio en el templo, ofrecieron unas palomitas que era el sacrificio de los pobres, ¿no? ¿Por qué escogió Dios a dos jovencitos desconocidos y pobres, sin una profesión reconocida e importante en el mundo? También cuando Jesús fue llevado al templo, que tenía 40 días de nacido, se encontraron ahí a Simeón, un ancianito, tampoco mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, un ancianito que es muy probable que como todos los ancianitos nadie les hace caso, ya ni los nietos los visitan, pero a él Dios le dio la oportunidad de ver la salvación de Israel. Aquella viuda llamada Ana, que tampoco se vuelve a mencionar en la Biblia, solo Lucas sabe de ella, y también Dios la bendice con unas palabras para María y con la oportunidad de conocer al Mesías. ¿Qué diremos? Los leprosos. Recuerden que los leprosos no deberían siquiera entrar a las ciudades. Vivían fuera de las ciudades para no contagiar. Si por alguna razón la gente venía por el camino o sin querer se ponía cerca de ellos, deberían tocar una campanita y gritar leproso para que nadie se acercara, para que nadie los tocara. ¿Cómo es que Jesús sana a los leprosos, se preocupa por los leprosos, se acerca a ellos? O en los gentiles. La mayoría de los judíos de ese tiempo, y especialmente los estudiosos, los importantes, los que anhelaban guardar la ley, consideraban a los gentiles sin importancia en el mejor de los casos, o impuros, o perros, equivalente de perros. Incluso en un caso se les equipara a cerdos. El hijo pródigo está cuidando cerdos. El endemoniado gadareno transmite sus demonios, o los demonios se van a los cerdos, en un lugar no judío. Pero en varias ocasiones Jesús es amigo de un centurión, sana a la hija de una mujer. También Jesús se acerca a los niños a los que se les da poca importancia en general. ¿En cuántas fiestas o eventos dice sin niños?
¿Cuántos departamentos que se rentan sin niños? ¿Verdad? Y bueno, si los niños estuvieran dando aquí lata en el culto, no faltaría quien se acercara y me dijera, pastor, ¿por qué no pone orden con los niños? Acuérdense que algo así pasó cuando los discípulos le decían a las mamás, hagan a sus niños para allá, están molestando al maestro, están distrayendo a la gente, ¿no? Y entonces, pues, Jesús les dice, dejen venir a los niños a mí. Y no lo hace Jesús como algunos políticos que se toman la foto con un niño para crear una imagen falsa, ¿no? De lo que en realidad no son. Pero Jesús los abrazaba, los bendecía. También Jesús se preocupó por las mujeres, sanó a mujeres. Acabamos de escuchar de la mujer con flujo de sangre tantos años, una mujer que tendría que ser rechazada por todos. En cuanto alguien se enterara que una mujer o un hombre ha tocado o está en una condición que el libro de Levítico califica de inmunda, habría que apartarse de esa persona. Recuerden ustedes que hasta la fecha los rabinos no saludan de mano a ninguna mujer. Porque yo no puedo saber si la mujer a la cual voy a saludar está menstruando y por tanto es impura. Y yo no puedo estar impuro porque yo voy a tocar el rollo de la ley. Entonces mejor ni la saludo, ¿no? Pero Jesús ahí está apareciéndose resucitado a las mujeres. No olvidemos, las primeras personas a las que Jesús se apareció fueron las mujeres. Claro que los apóstoles fueron muy importantes, pero llama la atención que no fue Pedro o Juan quienes primero vieron a Jesús, sino las mujeres. Luego, cuando los endemoniados, ¿no? ¿Quién se quiere juntar con un endemoniado? Con un pobre. ¿Y si es pobre y endemoniado? Digo, porque hay gente en la calle sucia, ¿no? Pero además está mal de la cabeza. Y pues todo el mundo se hace a un lado. Si se llega a subir al metro, pues mejor me voy para otro vagón, porque este apesta, ¿no? O sea, nos hacemos a un lado de las personas que sufren. Los endemoniados deben ser muy incómodos, muy peligrosos. Nos dan miedo. Pero si además de endemoniado, que anda ahí desnudo y como loco, es un gentil, bueno, ¿qué importancia puede tener? Bueno, este es un relato que Lucas también nos comparte, ¿no? Muy parecido a la travesía que acaba de hacer Pablo. Hay una tempestad y tras la tempestad llegan a Malta, aquella isla del capítulo 28 de Hechos. Pero también Jesús estaba predicando a una multitud. Podríamos decir que en términos de eficacia, hoy dirían de sus redes sociales, estar predicando a una multitud, pues vale la pena. Pero de repente el Señor toma una barca y se aleja de la multitud para cruzar el mar de Galilea. Y en el mar de Galilea viene aquella tempestad de la que ya hemos hablado. Por ahí en los videos de los estudios de Lucas, hasta tenemos un fondo de una tempestad en aquel pasaje, cuando comentamos aquel pasaje. Aquella ocasión en que los discípulos
están temerosos y angustiados porque piensan que van a morir, más o menos como los marinos y los presos que van ahora con Pablo. Y le despiertan al Señor y le dicen, sálvanos que perecemos. Llegan a la otra orilla, que no es parte del territorio judío, sino de la tierra de los Gadarenos. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué Jesús dejó la tierra de Israel, la tierra santa? Dejó a las multitudes del pueblo escogido para llegar a una tierra no santa y con unas personas impuras. Y el análisis estructural del pasaje es muy bello porque vamos viendo cómo Jesús deja a una multitud, luego va con los discípulos, luego se aparta de los discípulos y Jesús solo se encuentra con un hombre. Es una travesía, diríamos, en términos geográficos, de una tierra santa a una tierra no santa. Pero también es una travesía de el carácter de Jesús como Hijo de Dios al encuentro con un hombre endemoniado. Ahí está Jesús aislado, se ha apartado de la muchedumbre y se encuentra a otra muchedumbre porque le pregunta a aquel hombre, ¿cómo te llamas? Y los demonios responden, Legión. Otra vez hay una muchedumbre, ¿no? Y entonces Jesús lo libera y desaparece la muchedumbre y está el hombre solo, vestido y en su juicio. ¿Qué quiere seguir a Jesús? Y Jesús le dice, ve a los tuyos. Noten este ir y venir de lo múltiple a lo singular. Pero lo que estoy subrayando es cómo Jesús se tomó el tiempo de dejar a mucha gente para hacer un viaje peligroso, porque fue peligroso, para llegar a una tierra que seguramente hasta ese momento para él era desconocida, para encontrarse con un solo hombre, que en términos sociales no valía la pena, que en términos psiquiátricos no tenía remedio. Pero allá va Jesús a buscar un solo hombre desnudo, incapaz de proferir palabras, incapaz de comunicarse con sus semejantes. También encontramos a Jesús comiendo con los cobradores de impuestos. Es como si usted se fuera a comer con alguien del gobierno. Pues también hay que predicarles el evangelio, ¿no? O con las prostitutas, que seguramente eso se prestó a que hablaran muy mal de Jesús. Hasta la fecha, quieren suponer que María Magdalena era la pareja de Jesús, confundiendo a María Magdalena con una mujer prostituta, que fueron dos personajes diferentes. Por cierto, la Iglesia Ortodoxa griega rechazaría totalmente esa confusión. Pero los señalamientos a Jesús, ¿cómo puede ser este un profeta? Si se contamina conviviendo con los pecadores. Las ideas legalistas piensan que nos contaminamos conviviendo con los pecadores. ¿Por qué sus niños no van a la escuela? Pues puede haber dos razones. Si no van porque no les enseñan nada, estamos de acuerdo. Pero si no van porque usted no quiere que se junten con niños no cristianos, ahí sí no estamos de acuerdo, porque eso sería un fariseísmo, ¿verdad? Vamos a convivir con los pecadores. Por supuesto, y creo que cabe la aclaración, para ser de bendición para ellos.
Porque si yo a usted me lo encuentro en una fiesta, así todo tomado, ¿y qué está haciendo aquí? Conviviendo con los pecadores, pastor. No, porque nosotros vamos para bendecir, para acercarlos a Dios, para que conozcan el amor de Dios. ¿Que nos podemos contaminar? Claro que sí, pero eso depende de nuestra actitud. Pero el hecho de estar con ellos, de comprenderlos, de hacernos sus amigos, no nos contamina, los puede bendecir. Hoy las iglesias están muy confundidas en cómo tratar o cómo mirar a las personas que sienten atracción por el mismo sexo. Muchas iglesias los rechazan. Para ellos Dios los ha rechazado completamente. Otras en el otro extremo dicen, pues no, nada es malo, todo está muy bien. Creo que el punto equilibrado es reconocer aquello que no es correcto, porque si no reconocemos lo que no es correcto, ¿cómo Dios podría transformarnos? ¿Cómo podría Dios darnos una vida más plena y que dejáramos atrás lo que nos destruye? Pero lo que sí es cierto es que nuestra primera tarea es mostrar el amor de Dios y por tanto el amor nuestro a las personas en cualquier condición. Porque el amor de Dios por todos nosotros es incondicional. Incondicional quiere decir que Dios no dijo, bueno, a ti te voy a amar porque tú no eres tan malo. A ti te voy a amar porque, pues sí, en el fondo tú sí me buscas. A ti te voy a amar porque eres de los menos feos, de los menos prietos, ¿no? No hay condición. Dios nos ama incondicionalmente. Durante muchos años me tocó en el trabajo, en la universidad, todo el ambiente más cercano de personas que vivían en esa atracción por el mismo sexo. Y lo primero que percibí cuando llegué fue como un rechazo, seguramente por el temor que ellos tenían, de que yo era diferente. Pero lo primero que ellos fueron reconociendo es la amistad que yo les brindaba. Así como casi ir a comer con ellos diario, porque pues era la misma hora de la comida. Y no faltaría quien diga, y el profesor Cristian también será del equipo, ¿verdad? Pero no importa, ¿verdad? O sea, era convivir con las personas y pues algunos de ellos buscaron a Dios. Recuerdo uno de ellos. Él me lo dijo, de él salió. Háblame de la Biblia. Me acaban de decir que tengo SIDA. De él salió. Si yo hubiera vivido ese fariseísmo de rechazarlos, de no querer juntarme con ellos, de mirarlos señalándolos, nunca me hubiera pedido que le hablara de la Biblia, ¿no? Que fuésemos a comprar su Biblia o que fuese a orar al hospital ya posteriormente. Porque nuestra primera tarea es esto que Jesús nos está mostrando: convivir y amar a las personas, y las personas, como nosotros también, somos pecadores. Por eso Jesús come con los publicanos y las prostitutas. Ellos se sienten, se saben excluidos, se saben rechazados, ¿no? Los pecadores se saben rechazados. Hoy hay mucho activismo político de algunos grupos de ellos para querer ser aceptados o obligar a la gente a que los acepte, pero en el fondo se saben rechazados. Otro caso, también todos están contados en Lucas. Felipe está predicando en la región de Samaria. Tiene mucho éxito,
Hay muchas personas que se han convertido, se han bautizado. Dios ha obrado milagros, sanidades. Pedro y Juan han venido y han compartido el bautismo del Espíritu Santo con los samaritanos. Diríamos que la iglesia de Samaria es una maravilla, un gran avivamiento, una iglesia que quisiéramos ser nosotros mismos, ¿no? Y sin embargo, Felipe es guiado por el Espíritu Santo a dejar todo ese éxito y a retirarse solo al desierto. ¿Quién está en el desierto? Nadie. Es una decisión difícil porque si algún ministro tiene una iglesia fructífera, grande, todo va viento en popa y de maravilla, pues no va a decir, bueno, pues yo ya me voy. ¿Verdad que no? Pero así Felipe se va. ¿Y a qué se va? Al desierto, donde no hay nadie. Se va a donde casualmente, así como los vientos que llevaron la nave de Pablo a la isla de Malta, casualmente va pasando un viajero en su carruaje. Para predicarle a ese único viajero, el Señor lo llevó al desierto. Consideren entonces todos estos ejemplos, donde por una sola persona como el endemoniado gadareno o el eunuco de Etiopía, o por un grupo de personas despreciadas y sin importancia, ahí está Jesús. Ahí Dios quiere que llegue su palabra. Y por eso aquí en el verso 7, volvamos a Hechos 28:7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente por 3 días. Solo había una persona a la que podríamos llamar importante allí, se llamaba Publio precisamente, y sería el representante del pretor romano de la región de Sicilia. No hay que confundir Sicilia con Cilicia, porque se acuerdan que en otros capítulos de Hechos se habla de Cilicia, pero Cilicia está en Turquía, y ahí nacieron las primeras iglesias cristianas. Ahora estamos hablando de Sicilia, al sur de Italia. Ese es otro lugar. Bueno, ahí hay un pretor en la isla, o más bien un pretor en Sicilia, representado por Publio en la isla de Malta, que hospeda a los náufragos. Hay que reconocer en este hombre la virtud de la hospitalidad, que en la antigüedad era sumamente importante. Uno de los pecados más graves en la antigüedad es faltar a la hospitalidad. Seguramente hoy también lo es, nada más que hoy se ha desarrollado una industria que le llaman de la hospitalidad o turística, y podemos llegar a un hotel o a algún otro lugar y antes nada de eso existía. Así que la hospitalidad era sumamente importante. En la Biblia se encomia diciendo, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Literaturas antiguas árabes como Las Mil y Una Noches o españolas mozárabes como El Conde Lucanor nos cuentan muchas historias relativas al castigo que recibió quien violó la hospitalidad, que por cierto fue uno de los pecados de Sodoma y Gomorra, ¿no? Haber faltado el respeto a los visitantes de la ciudad. Bueno, en fin. Este hombre los hospeda 3 días y resulta que, de acuerdo con el verso 8, el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. ¿Qué profesión tenía Lucas? Médico.
Me llama la atención que esta frase fiebres, en plural, fiebres con disentería, la encontramos exactamente en Hipócrates, el fundador de la medicina griega. Pablo ora por el papá, entró Pablo a verle, después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Lo primero que quisiera yo destacar de este verso es que orar por los enfermos o cualquier otro don del Espíritu Santo no es un poder que radique en nosotros, sino que es siempre la acción del Espíritu Santo en nosotros. Porque a veces ya pareciera que somos los dueños de la unción. Así se maneja, ¿no? Es que yo tengo una unción de tal cosa. Pues si el hermano tiene la unción. Eso es un poco a la manera del mundo, a la manera del ocultismo. Es que esa persona tiene abierta la mollera para que los espíritus le hablen, ¿no? O es que esa persona tiene el don de adivinación o tiene el don de pasarnos energía. No son poderes que poseemos como si se volvieran nuestros. Son siempre regalos que Dios nos da. Por supuesto que es un oficio que vamos aprendiendo conforme lo ejercitamos a la luz de la Biblia, pero el momento en que Dios actúa tiene que ser siempre con su origen en la acción del Espíritu Santo. Recordemos a Jesús. Jesús dice, yo no hago nada de mis propias obras. Yo hago las obras que el Padre me ha dado. Y por eso Jesús no realizó milagros antes del bautismo en el Jordán, donde recibió el Espíritu Santo. Es a partir de que recibe el Espíritu Santo donde Jesús realiza su trabajo. ¿Por qué? Porque al final Jesús puede orar por muchos enfermos, Pablo puede orar por muchos enfermos y muchos de ellos sanar. Pero no hay que olvidar lo que dice 1 Corintios 12. Todo esto obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo Dios a cada uno como quiere, ¿no? 1 Corintios 12, del 8 al 12. Es el Espíritu el que reparte. Es Dios el que obra cuando nos da esos regalos. Podemos saber que tenemos el don de sanidad. Eso quiere decir que cuando Dios nos indique, Él quiere usarnos a nosotros en ese asunto particular. Pero no quiere decir que el poder ya es mío. Y mucho menos que, pues puedo ya hacer un negocio, ¿no? A ver, fórmense aquí. Voy a orar por todos para que vayan sanando. Voy a ir orando cada uno, pero cuando usted pase para que yo ore, primero pone su diezmo. Porque no hay que venir a Dios con las manos vacías, ¿no? Hay que hacer pacto con Dios, hay que sembrar. ¿Cómo quiere usted que Dios lo bendiga si usted no da nada? Bueno, eso no es lo que estoy predicando, ¿verdad? Sí queda claro, ¿no? Algunos ya tenían ojo de plato. No. No es mi poder, no es mi negocio. Debe ser la dirección del Espíritu. Y en cuanto a lo que a mí corresponde, debe ser una gran compasión por las personas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué evangelizar? ¿Por qué orar por un enfermo? ¿Por qué pasar al frente a dar una exhortación? ¿Por qué pedir oración por alguien? ¿Por qué ir a visitar? ¿Por qué compartir algún bien material? Lo que tiene que movernos profundamente, las entrañas, diría los salmos, es la compasión por las personas.
Entonces, primera cosa que quiero asentar, no es un poder que radique en nosotros. Es el Espíritu Santo y es bajo su guía. Es bajo su guía. Yo no voy a orar por alguien que el Espíritu no me ha indicado. Es decir, puedo orar, claro, pero no puedo decir que ya está sanado si Dios no me ha dicho eso. Porque si Dios no me ha dicho eso y yo le digo que está sanado y no es cierto, solo frustro su fe. O va a decir que no es cierto el Evangelio, o se va a sentir condenado porque va a decir, pues sí, Dios me sana, pero soy tan pecador y me falta tanta fe que no puedo sanar. Y entonces se condena, ¿no? Después, esta acción que tiene Pablo aquí en el capítulo 28, dos señales, me refiero a dos señales. ¿Se acuerdan que unos momentos antes, y también usando Lucas términos médicos, nos dice que un ofidio mordió a Pablo y que toda la gente estaba esperando, el término griego que usa él es convulsiones, que cayera con las convulsiones, pero no se murió. Diríamos que Pablo fue inmune al veneno de la serpiente, que en realidad fue un milagro, ¿no? Fue una preservación de Dios. Y luego poner las manos sobre los enfermos y orar por ellos. ¿En qué pasaje, según las instrucciones de Jesús, se juntan estos dos mandatos? Marcos 16. Vamos a Marcos 16. Voy a leer solamente el 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son señales con que Dios quiere respaldar a los que predican el Evangelio. No buscamos los milagros, no predicamos un evangelio de oferta de milagros. Usted nunca va a ver que alguien aquí al frente anuncie que este miércoles va a ser el culto de milagros. Ni que el próximo domingo yo le diga, tiene que venir por su milagro el próximo domingo. No. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Lo que queremos es que las personas conozcan a Jesús. Quien extenderá la mano para obrar milagros es Dios cuando Él lo considere. Hay dos extremos, los que dicen, bueno, milagros ya no hay. Esa postura cesacionista de la idea de cesar, acabar. Son muchas las denominaciones que no voy a mencionar para no herir susceptibilidades y corazones. Muchas denominaciones dicen que ya no hay milagros. Y aducen que los milagros, bueno, eran necesarios cuando no teníamos la Biblia, pero una vez que se acabó de escribir la Biblia, se acabaron los milagros. Ese es un error muy grande, porque si había una cosa cuando no estaba la otra, ¿qué quiere decir? Que una sustituía a la que vino después, y cuando la que vino después llegó, esta desapareció, ¿no? Pues eso es falso, porque los milagros nunca han estado en lugar de la Escritura. Cuando Jesús y los apóstoles predicaron, ciertamente no había Nuevo Testamento, pero todo lo que dijeron tenía su base en el Antiguo Testamento. Los dones, los milagros, nunca han suplido, nunca han estado en vez de la Sagrada Escritura. Cuando la Sagrada Escritura se terminó de escribir, y que por cierto ni siquiera sabemos cuándo, fue en el 96, en el 110,
no significa que todo el mundo tenía su Biblia, ¿eh? No vayan a pensar que cuando Juan escribe el Apocalipsis, o tal vez se escribe la segunda carta de Pedro, al día siguiente hay una fiesta, una ceremonia de entrega de Biblias completas y todas las iglesias ya tienen sus Biblias completas, ¿no? Para que los textos apostólicos se fueran reconociendo, haciendo colecciones, copiando, difundiendo, pasaron 3 siglos. En un sentido estaba la Biblia completa, pero en manos de la iglesia no. Entonces, ¿cómo voy a aducir eso para afirmar que se acabaron los milagros? Pero el otro extremo de los que llevan una doctrina sensacionalista, ¿qué es la doctrina sensacionalista? Es a donde quiero manipular las emociones de la gente, ¿no? Imagínense que hoy dijéramos, o yo aquí en la predicación dijera, hermanos, aquí está Dios, ¿verdad? Digan amén. No, pues creo que no creen. Siéntalo, siéntalo. Proclame, dígale a su hermano al lado, aquí está Dios. Y si aquí está Dios, alce sus manos, reciba su milagro. ¿No? Esa es una iglesia sensacionalista, que no pone el énfasis en la transformación que Cristo quiere hacer en nosotros, sino en que yo sienta, me emocione y a ver qué le consigo de Dios, ¿no? En estos ambientes se presume de que hay muchos milagros, pero muchos de ellos no son reales. Son testimonios falsos, son sugestiones, son hasta ilusionismos, hasta ilusionismos. Como ese predicador que le falta el respeto a la Biblia y la avienta al piso y dice, a ver, aquí voy a poner una línea y van a ver que nadie puede pasar mi poder. Y según unos pastores intentan pasar y se caen, ¿no? Eso es ilusionismo, hipnotismo. No estamos en el extremo de pensar que si no estamos emocionados por milagros, somos una iglesia fría, que no tiene visión, que no tiene el Espíritu Santo. Tampoco estamos en el otro extremo de decir, bueno, ya milagros ya no hay. Creemos en la vigencia de la Biblia y por supuesto en que Dios sigue obrando milagros, pero acabo de decir, bajo la guía del Espíritu Santo. Y como Marcos acaba de comunicarnos, hay señales milagrosas. Los que quieren decir que esas señales ya no existen, usan este pasaje de Marcos para afirmar que no está en los originales, ¿no? Si usted discute con alguien que no cree en el hablar en lenguas, hoy todavía hay mucha gente que se escandaliza con ese asunto del hablar en lenguas, o que no cree en el hablar en lenguas, o que creía y ya no cree porque ya lo arrastraron otras doctrinas. Y nos va a decir que este pasaje no está en los originales. Hace rato nuestra hermana Rosario nos invitaba a un curso de ciencias bíblicas. Las 2 horas que me quedan, vamos a platicar de un ejemplo de las ciencias bíblicas, ¿no? Cuando alguien dice que este pasaje no está en los originales, lo primero que podemos hacer es caernos como condorito. ¿Cuáles originales? ¿Dónde están los originales? Hermanos, no hay originales de los textos bíblicos. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia es fiel, que se transmitió íntegramente, si no hay originales? Con originales quiero decir las tablas de piedra de los mandamientos. Aquella anécdota de la exposición en el metro, donde pusimos unas tablas de unicel, ¿verdad? Simulando las tablas de Moisés. Y una persona, un transeúnte, con toda sinceridad, seguro sí,
Me preguntó, ¿y esas son las originales? Ojalá, ¿verdad? En Maná están las originales de las tablas de Moisés. Se perdieron. Se perdieron los papiros donde haya escrito Isaías o los pergaminos de puño y letra de Pablo. Nada de eso existe. Qué bueno que no existe. ¿Cómo? Primero, lo idolatraríamos. ¿Eh? Si existiera, ya lo hubiéramos casi acabado a puros besos. ¿No? Voy a besar el rollo. Dios me bendiga. Entonces Dios no nos dejó el cuerpo de Moisés, no nos dejó el arca de la alianza, no nos dejó una foto de Jesús, no nos dejó el original de la Biblia. Qué bueno. Porque además si hubiera un original, pues ¿quién lo tendría? ¿Quién lo escondería? ¿Quién lo tergiversaría? ¿Quién lo quemaría? Entonces Dios en su sabiduría dijo, bueno, desde que el texto se va escribiendo, por cierto, no hay un original, se va escribiendo, se va formando, se va a copiar muchas veces. Y esas copias van a circular por muchas ciudades y países del mundo. Cuando los originales se hayan gastado, quemado, perdido, esos miles de copias servirán para que mi palabra continúe, y así es hasta la fecha. Con los más o menos 5,000 manuscritos hebreos del Antiguo Testamento y las casi 6,000 copias griegas del Nuevo, tenemos suficiente, más que cualquier otro libro de la humanidad, más que cualquier otra cultura, suficientes manuscritos para saber que la Biblia se ha transmitido fielmente desde la antigüedad. Entonces, si alguien dice, este pasaje no está en los originales, no sabe lo que dice. Lo que en todo caso puede decir es que no está en algunos manuscritos antiguos. Y ahí sí estamos de acuerdo, ¿no? Este pasaje puede no estar en algunos manuscritos antiguos. Gabina tiene unas hojitas, bueno, unas filminas que les pasé, a ver si las pueden proyectar. El Evangelio de Marcos tiene varios finales diferentes. Cuando menos 5, ¿no? Bueno, no se alcanza a ver. Este es el final corto. El Evangelio de Marcos, en los manuscritos más antiguos, termina en el capítulo 16, verso 8. ¿Lo tienen a la mano? A ver, Marcos 16, 8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. ¿Se acuerdan que Jesús se apareció primero a las mujeres? ¿Cuál fue la reacción primera de las mujeres? Se espantaron, tuvieron miedo, no le dijeron nada a nadie. Ahí se acaba el Evangelio de Marcos. Y uno dice, a ver, como que algo le falta, ¿no? Claro, pero los manuscritos más antiguos ahí terminan. ¿Por qué es probable que así haya sido en una primera recensión? Porque el Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo humillado, el siervo sufriente. Por eso no habla de su infancia, como Lucas y Mateo. No habla de su eternidad, como Juan. Simplemente habla de Jesús bautizado y sirviendo. Y así también, al final, no pone tanto énfasis en la glorificación como en el hecho de la cruz y, por supuesto, de la tumba vacía, pero no da más datos. Bueno, como dije que no hay un original de la Biblia, entre otras razones, porque los libros de la Biblia escriben a lo largo de muchos años. Diríamos que circulan borradores diferentes. Vamos a ver cómo al final se completaron otros borradores. Todos ellos válidos. Suena raro, ¿no? Porque luego estamos acostumbrados a que casi Dios dictó la Biblia y donde le falte una coma, pues ese ya lo echamos a la basura. No, la Biblia se forma a través de un proceso histórico
donde hay estas naturales variantes. Hay otro final largo, ese no está en su Biblia, nada más escúchenlo. Después del 8 diría esto: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aquí sí la identifica. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Este es otro final. Podemos decir que es un añadido, que ya refleja historias de Lucas y de Juan. Es decir, cuando este pasaje se completó así, ya se conocían Lucas y Juan, entonces debe ser de fines del siglo I, porque ya se trata de hacer una especie de armonía de los evangelios, ¿no? Es interesante al comparar manuscritos cuando descubrimos que de uno a otro pudo haber habido la intención de armonizar un evangelio con otro evangelio. Hay otra interpolación que quedaría entre el verso 14 y el 15, donde dice que les reprochó la dureza de su corazón, y antes de que mande a predicar a todo el mundo, hay este fragmento o logion. Ellos se disculparon diciendo, o sea, ¿por qué? Porque no habían creído, ¿no? No habían creído a los que ya lo habían visto resucitado, y entonces ellos se disculparon diciendo: esta era de anarquía y falta de creencias religiosas está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezcan sobre las cosas impuras de los espíritus. Por tanto, revela tu actitud, tu rectitud ahora, dijeron a Cristo, y Cristo les respondió a ellos: el plazo de años del poder de Satanás se ha cumplido, pero otras cosas terribles se acercan. Y por aquellos que han pecado yo fui entregado a la muerte, para que ellos regresen a la verdad y no pequen más, para que así ellos puedan heredar la espiritual e incorruptible gloria de rectitud que está en el cielo. Por tanto, id y predicad el evangelio a toda criatura, ¿no? Tenemos otro final, que es el que tenemos en la Reina Valera, ¿sí? Desde el verso 9 hasta el verso 20. No lo voy a leer porque usted ya lo tiene ahí, usted lo conoce o lo puede leer en su casa, pero es este otro final largo, bastante largo, en donde se enumeran las señales de las que encontramos en el libro de Hechos. Si alguien dijera, bueno, entonces, ¿con cuál nos quedamos? Estoy viendo esa pregunta en sus rostros. ¿Con cuál nos quedamos? Con todos, porque son variantes de los manuscritos. Y prácticamente ninguno de ellos sale del contexto doctrinal. O sea, dijéramos, a ver, Marcos 16 dice que tomarán en las manos serpientes y no les harán daño. ¿Eso pasó alguna vez? ¿Hay otro pasaje de la Biblia que lo corrobore? Sí, Hechos 28. ¿Hablarán nuevas lenguas? ¿Habrá otro pasaje que lo corrobore? Muchos. ¿Impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Hay otros pasajes? Claro. No tenemos problema entonces, ¿no? Al final es el mensaje de Dios y saber cómo se fue transmitiendo hasta que quedó un texto que es el que recibimos nosotros. Pero no podemos dejar de reconocer que hay otros manuscritos. Ahora, si quieres saber más, ya saben. Y por último, otro final corto. O sea, el más corto terminó en el verso 8. Después del 8 hay otro corto.
Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Todas estas formas que tiene Marcos de comunicarnos. ¿Qué pasó después de la resurrección? O Marcos o los que conocieron las copias del segundo evangelio. No terminé ni mi primera hojita del bosquejo. Pero, ¿con qué nos quedamos? Dios busca a los menos importantes. Eso debe hacer que nuestro orgullo se aplaque un poquito, ¿no? Porque nos sale el apellido, ¿no? Yo soy de Alcurnia. Un poco judío. No. Nuestro orgullo se tiene que aplacar. Pero al mismo tiempo gozarnos de que Dios en su misericordia nos escogió. ¡Qué maravilla! Nos escogió, nos amó, nos salvó, nos ha reconciliado con Él. Y ahora nos envía. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo al llegar a esa isla? Nos envía, como acabamos de ver en Marcos, porque a pesar de todos los finales, ¿de qué se trata? De que somos enviados a predicar. ¿A predicar a quién? A cualquiera, sí, pero especialmente a los menos importantes. Especialmente a los menos importantes. Si alguna vez se convierte alguien que en el mundo era importante, en la iglesia no lo es. No debería serlo. Si de repente se convierte una cantante muy famosa, cantante entre comillas, y ya, todo el mundo está feliz porque aquí viene Berenganita, ¿no? Y luego la ponen a dar su testimonio y todavía ni sabe nada de doctrina y anda predicando puras cosas chuecas. No porque en el mundo alguien era político, era famoso, era rico. Tiene que llegar a la iglesia a un lugar preeminente. En la iglesia todos somos iguales. Y para que esa igualdad sea una realidad, tenemos que buscar a los menos importantes. Incluso a los más callados, a los más tímidos, a los que nadie conoce. Para que todos seamos iguales, hermano, ¿de quién tenemos que tener cuidado al despedirnos, al saludar, a ver cómo está? De ese del que nadie le habla, ¿no? ¿O no? Porque al pastor todos lo quieren saludar. Y si hay comida, pues todos me quieren ofrecer un plato, ¿no? La pierna de pollo. Ya tengo 8 piernas. Y al hermano que nadie conoce, que nadie le habla, al que es pobrecito, al que viene sin bañarse, pues nadie le hace caso. Y se quedó sin comer porque nadie se acercó a darle un plato. Nos vamos a acercar a los más necesitados. A esos que el mundo no quiere, que son los enfermos, los mendigos, el que sea, el discriminado, ¿no? Esa es la tarea que Dios nos ha dado. Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a preparar la siembra para que Dios nos bendiga.